A continuación escucharemos la primera parte de una clase sobre los versos 27 al 38 del capítulo 2 de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 11 de diciembre de 1968 en Los Ángeles. Manifest in every living state and unmanifest again when they are annihilated. So what need is that for lamentation? Traducción: todos los seres creados son no manifiestos al principio, manifiestos en su estado intermedio y no manifiestos de nuevo cuando son destruidos. Así que, ¿qué necesidad o de qué te sirve lamentarte? That voidism, that before this manifested life, there was void. Esa es otra teoría, el nihilismo, que antes de que nuestra vida se manifestase, antes de la manifestación de la vida, existía el vacío. And after this manifestation is over, still there will be void. Y el vacío es lo que quedará cuando esta manifestación desaparezca. Because according to voidism, everything is manifested originally void. Porque según el nihilismo todo se manifiesta en su origen como vacío. So Krishna puts forward this argument that before this manifested form of life, there was void. Krishna entonces presenta este argumento, dice que antes de que la vida, antes de esta forma de vida manifestada, existía el vacío. And after this manifested life, there will be void. Y después de la vida manifestada existirá el vacío. According to the void philosophy. Según la filosofía nihilista. Then where is the cause of lamentation? ¿Cuál es entonces la causa de lamentación? There is no cause of lamentation. No hay razón para lamentarse. It was void and it is going to be void. Era vacío y volverá a ser vacío. So where is the cause of lamentation? ¿Cuál es entonces la causa de lamentación? But actually, that is there. Originally, it was not void. Pero en realidad, originalmente no era un vacío. That is the Bhagavad Gita and Vaishnava theory. Esa es la teoría de la Bhagavad Gita, la teoría Vaishnava. Just like Krishna said that there was no such time when we did not exist. Tal y como Krishna ha dicho, nunca hubo un tiempo en que yo no existiese. That means not there was no void. Eso significa que la nada no existió nunca. There was life. Siempre hubo vida. And in future also there will be life. Y también habrá vida en el futuro. But accepting the theory of voidism, this manifested body is combination of matter. Pero si aceptamos la teoría nihilista, este cuerpo manifestado es una combinación de materia. Originally, void means the matter, elementary matters were not combined. En origen, vacío o la nada significa que la materia, los elementos materiales, no se habían unido, combinado. Just like here is a open land. Aquí tenemos, por ejemplo, un solar abierto. Now, if you combine some bricks and stones and wood, it will appear a big skyscraper building. Pero si ponéis juntos unos ladrillos, piedra, madera, os encontraréis que aparece un gran rascacielos.
And if you dismantle, then again it becomes a vacant land. Pero si lo desmontáis todo, de nuevo se convierte en un solar vacío. Similarly, in the beginning it was vacant land, and after finishing this body it will be vacant land. Del mismo modo, al comienzo era un solar vacío y cuando este cuerpo se termine volverá a ser un solar vacío. What is the cause of lamentation? ¿Cuál es entonces, qué causa hay para lamentarse? For argument's sake, Krishna is putting this reason. Krishna está presentando este argumento, este razonamiento para argumentar. Yes, go on. Sí, continúa. Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, do not understand him at all. Algunos consideran que el alma es asombrosa, otros la explican diciendo que es asombrosa y otros escuchan del alma considerándola asombrosa, mientras otros, incluso después de escuchar acerca del alma, no la entienden en absoluto. Here, about the soul, the general people, it is amazing. Para la gente, en general, escuchar acerca del alma es algo asombroso. Still, in the modern society, which is so proud of scientific advancement, Todavía hoy, en la sociedad contemporánea tan orgullosa de sus progresos científicos, so far soul is concerned, it is amazement. En lo que se refiere al alma hay solo asombro. Nobody understands. Nadie entiende, Still. todavía. And those who are hearing about the existence of soul, Y quienes escuchan acerca de la existencia del alma, some of us also in amazement. algunos también estamos asombrados. It is a mysterious. Es algo misterioso. And even after hearing, E incluso después de escuchar, just like some students, es como algunos estudiantes, there are many students, they are reading Bhagavad Gita, which confirms from the very beginning the existence of soul. hay muchos estudiantes, leen la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita confirma desde el mismo comienzo la existencia del alma. But still Bhagavad Gita they are reading daily, they cannot understand what is soul. Pero aún así, aún pese a que leen cada día la Bhagavad Gita, no consiguen entender el alma. Amazement. Es algo asombroso. So, about the soul and about God, the Supreme Soul, this is the problem of the material world. De modo que este es el problema del mundo material en relación con el alma, en relación con Dios, el alma suprema. The Srimad Bhagavat says, Naishangamati Savaduru Kramangrim Prishatta Anatha Pagamojadatya Niskinchananang. El Srimad Bhagavata dice en este verso, ¿cómo es? Niskinchana. I've already said. ¿Cómo es? Mahi asanga padurujubhisekam Niskinchananang navrinita java. Mahilla sampada rajobhishekam niskinchananam navrinita yavat. This is very important verse. Es un verso muy importante. It says the Urukramangri. Dice Urukramangrim. Urukramangri is the name of the Supreme Personality of God. Urukramangri es el nombre de la Suprema Personalidad de Dios. Uru,
Uru means big. Uru significa grande. And krama means activity. Y krama significa actividades. One whose activities are very great. Aquel cuyas actividades son muy grandes. Whose activities are very great. ¿Y quién es esa persona cuyas actividades son muy grandes? Just try to understand. Tratad de entender. Now see, the biggest planets in the universe, the sun glow. Podéis ver esos grandes planetas, los más grandes planetas del universo, el globo solar. Is floating in the corner of the sky. Está flotando en un rincón del cielo. So whose activity is this? ¿De quién es obra esto? Who has caused this floating? ¿Quién ha hecho que flote de esa manera? This is called urukrama, big activity. Eso se llama urukrama, una gran actividad. Not that because you have some or other balance some millions of dollars in the bank and you have become Rockefeller or Ford. No es que como de alguna manera te las has arreglado para tener unos cuantos millones de dólares en el banco y eres Rockefeller o Ford. That does not mean you are a very big worker. Eso no significa que tú realices grandes actividades. Here is the big one. Aquí tienes a quien realiza grandes actividades. Millions of planets are floating in the air by his arrangement. Millones de planetas flotan en el aire porque él así lo ha dispuesto. He is called Urukraman. Él recibe el nombre de Urukramangri, Big work. el que realiza grandes actividades. So, Bhagavad says, Naisang matistavat Urukramangrim. El Bhagavad dice, Naisang matis tavat Urukramangrim. If anyone understands Urukramangri or the Supreme Lord, Cuando alguien entiende a Urukramangrim, al Señor Supremo, for him to understand the existence of soul is not very difficult. a esa persona no le será difícil entender la existencia del alma. Just like one who has seen the sun glow, Es como si alguien ha visto el globo solar. for him to understand what is sunshine is not very difficult. Para esa persona entender qué es la luz del sol no le será difícil. But one who is perpetually in the darkness, neither has seen the sunshine nor has seen the sun glow, Pero a la persona que vive perpetuamente sumida en las tinieblas, que no ha visto nunca ni la luz del sol ni el globo solar, for him what is light, what is sun, it is very difficult to understand. a esa persona le será muy difícil entender qué es la luz o qué es el sol. So Urukramangrim, Urukramangrim, the Supreme Personality of Godhead, la suprema personalidad de Dios, cannot be understood. no se puede entender. And if it is understood, Y si se le entiende, Prishatya anartha apagamo jadartya. Sprishati anarta apagamo yadarta. If one understands what is Urukramangri, God the Great, then immediately all his ignorance, illusion is over. A quien entiende quién es Urukramangrim, Dios el grande, inmediatamente toda su ignorancia, la ilusión, desaparece. Anartha upasama. Anarta upasama. Anartha means just like we are unnecessarily entangled in this material affair.
Anarta significa, es como nosotros estamos innecesariamente enredados en estas cosas materiales. So if one understands the Urukramangri, God, Si entendemos al Urukramangri, si entendemos a Dios, then immediately his entanglement in these unnecessary activities of the material world becomes stopped. entonces inmediatamente nuestro enredo en estas actividades innecesarias del mundo material se detiene, desaparece. But how it is possible? ¿Y cómo es posible esto? Mahiyasang padurajubisikam niskinchananang navranita jav. Mahiyasam padarrayovisekam niskinchananam navrinita yavat. Mahiyasang niskinchananang. Mahiyasam niskinchananam. Niskinchan means a great personality who has become completely freed from all material concepts. Niskinchana significa una gran personalidad que se ha liberado completamente de toda conciencia material. He is called Mahiyasam. Recibe este nombre, Mahiyasam. He is also great, the great soul. Él también es grande, es una gran alma. So unless one takes shelter of the lotus feet or the dust of the lotus feet of a great personality who has no material affection, nobody can understand what is God. De modo que, a no ser que nos refugiemos en los pies del loto o en el polvo de los pies del loto de una gran personalidad libre de apegos materiales, nadie puede entender quién es Dios. Naishang matis tavat urukramangrim. Prishattanathopagamojada. Sprishatyanarta paramoyadarta. As soon as one understands the spirit soul and the supreme soul, Tan pronto como entendemos al alma espiritual y al alma suprema, that can be understood only when one is taking shelter of a great personality. y eso solo lo podemos entender cuando nos refugiamos en una gran personalidad Freed from material contamination. libre de la contaminación material. This is the version of Srimad Bhagavatam. Ese es el testimonio del Srimad Bhagavatam. Otherwise, it is amazement. De no ser así, solo hay asombro. To understand about soul is amazement. Entender el alma es algo asombroso. To understand about God is amazement. Entender a Dios es asombroso. So Vedic injunction is therefore that if you are at all serious to understand Tad-vijnanam, that science, transcendental science, De modo que el mandamiento védico es que si tienes alguna seriedad, te planteas con un mínimo de seriedad el entender ese Tad Vijnanam, esa ciencia, la ciencia trascendental, Tad-vijnanam arthe sa gurumeva vigachet. Tad Vijnanarte, Tad Guru, Sagurum Eva Vigachet. The Veda says then you must find out a bona fide spiritual master. Los Vedas dicen, entonces tienes que buscar a un maestro espiritual genuino. Tad-vijnanatham, Tad Vijnanartam. if you are seriously interested. Si tienes un interés sincero. Go on. Continúa. 30. O descendants of Bharata, he who dwells in the body is eternal and can never be slain. Oh vástago de Bharata, aquel que mora en el cuerpo es eterno y no puede ser matado. Therefore you need not grieve for any creature. Now, Por tanto, no debes lamentarte por ningún ser creado.
after putting forward all definitions and arguments on different angles of vision, Ahora, tras exponer todas las definiciones y los argumentos desde distintos puntos de vista, of different philosophers, de distintos filósofos, theses, con distintas tesis, now Krishna concludes, Krishna establece su conclusión. my dear Arjuna, take it for certain that the soul within is eternal. Mi querido Arjun, debes estar completamente seguro de que el alma que está dentro es eterna. So, because we are in Krishna consciousness, even if we do not understand what is the constitutional position of the soul, Así que, debido a que estamos tratando de ser conscientes de Krishna, incluso si no entendemos cuál es la posición constitucional del alma, here, because Krishna says, we should accept it. Como Krishna lo dice aquí, nosotros debemos aceptarlo. This is called parampara. Eso se llama parampara. Evam parampara papto, disciplic succession. Evam parampara praptam, sucesión discipular. What does he say? ¿Y qué dice? Yes, Sí, repite el mismo verso. same verse, repeat. Repítelo. 30. O descendant of Bharata, he who dwells in the body, Oh descendiente de Bharata, aquel que habita en el cuerpo, He who dwells in the body, aquel que habita en el cuerpo. he began this instruction that deha dehi, Él comenzó sus instrucciones diciendo que deja dehi, the body and the proprietor of the body, are el cuerpo y el propietario del cuerpo, the resident of the body. o el que habita en el cuerpo. Just like this hall, and we are a resident of this hall. Es como este salón y nosotros que habitamos en este salón. We are different. Somos distintos. We are not this hall. No somos este salón. This lecture room, we are within this lecture room. Tenemos esta sala para dar clases y estamos dentro de esta sala. But that does not mean that we are, or I am, or you are this lecture. Pero eso no significa que yo o vosotros seamos esta sala donde tenemos la clase. Similarly, the soul dwells in this body. Del mismo modo, el alma habita en el cuerpo. The body is changed, but the soul is not changing. El alma cambia, pero el cuerpo cambia, pero el alma no That cambia. was the beginning of conversation with Arjuna after his surrendering unto Krishna as disciple. Ese fue el comienzo de la conversación con Arjuna después de que éste se entregase a Krishna como discípulo. And again he concludes in that way. Y de nuevo establece la misma conclusión. That is, take it from me, because you have accepted me as your spiritual master. Que el alma, acéptalo como te lo digo, puesto que me has aceptado como maestro espiritual. This is the significance. Eso es lo que significa. If you accept somebody as spiritual master, you have to accept whatever he says. Si tú aceptas a alguien como maestro espiritual, tienes que aceptar todo lo que diga. Otherwise there is no need. De no ser así, no necesitas hacerlo. But if you cannot understand, you can inquire sincerely that Pero si no puedes entender, puedes preguntarle sinceramente. it's not bird, No hay, eso no se te prohíbe, no hay obstáculo. but you have to accept. Pero tienes que aceptarle. So, Krishna says,
conclusion, what is that? De modo que Krishna dice, la conclusión, ¿cuál es? That within this body, Que dentro del cuerpo, ¿cómo es? what is that? ¿Cómo es? You dwell in the body is eternal. Aquel que vive en el cuerpo es eterno. He who dwells within this body is eternal. El que vive en el cuerpo es eterno. Is that? Y después, You never be slain. y no se lo puede matar, nunca. And can never be slain. Y nunca se lo puede matar. Because it is already described that soul cannot be burned, soul cannot be moistened, soul cannot be dried up. Porque ya se ha explicado que el alma no se puede quemar, no se puede mojar, no se puede secar. Soul cannot be killed, soul cannot be cut into pieces. Que el alma no se puede matar y no se puede cortar en pedazos. So many things. Tantas cosas. Just opposite of matter. Lo contrario de la materia. Any material thing, you take even stone, iron, it can be burned, Cualquier cosa, objeto material que toméis, la piedra, el hierro, se puede quemar, it can be cut into pieces, se puede cortar en pedazos, it can dry up, lo podéis secar. so many things, all applicable to the matter. Y tantas otras cosas, todas ellas aplicables a la materia. But so far the spirit soul is concerned, it is just the opposite. Pero en lo que se refiere al alma espiritual es todo lo contrario. Therefore, the conclusion is that na hannate hannamane sarire. Por eso se da esta conclusión, na hanyate hanyamane sarire. Even after this body is annihilated, the soul remains eternal. El alma sigue siendo eterna incluso después de la destrucción del cuerpo. Just like if somebody comes and drives us out of this room, Es como si alguien viene y nos saca de esta habitación. that does not mean that I am finished. Eso no significa que me haya llegado el final. I shall go and take shelter of another room. Yo iré y entraré en otra habitación. Similarly, when the soul, when the body is killed or annihilated, Del mismo modo, el alma, cuando el cuerpo muere, es matado o destruido by nature or by force, por la naturaleza o por la fuerza, the soul takes shelter of another body. el alma se refugia en otro cuerpo. That is the conclusion. Esa es la conclusión. Wow. Continúa. 31. Considering your specific duty as a Kshatriya, Considerando tu deber específico como you kshatriya, should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles. debes saber que no hay ocupación mejor para ti que luchar por tus principios religiosos. And so there is no need for hesitation. De modo que no debes dudar. So, yes, fighting is a matter of duty. En este caso, luchar es una cuestión de deber. That is the Kshatriya spirit. Es el espíritu kshatriya. Fighting is not killing, Luchar no es matar, because people have no idea what is the soul. debido a que la gente no tiene ni idea de qué es el alma. Therefore, they think that stopping war will help us in a peaceful condition of the society. Ellos piensan que parar la guerra nos ayudará a estar en una situación pacífica en la sociedad. But there are so many troubles. So long this body is there, Habrá tantos problemas mientras exista el cuerpo. war is one of the items. Y la guerra es uno de esos problemas. Even war is stopped. There is no question that people will live forever. Incluso si se para la guerra,
No hay posibilidad de que la gente viva para siempre. No. No. That is not the law of nature. Esa no es la ley de la naturaleza. Dukkhalayam asasatam. Dukkalayam asasvatam. This life, the problem is how to stop our contact with this material body. En esta vida el problema es cómo poner fin a nuestro contacto con el cuerpo material. That is the problem. Ese es el problema. Not that these general people they are thinking, if there is no war, then we shall be very happy. No como piensa la gente en general. La gente piensa, si no hay guerra, si se acaba la guerra, seremos felices. How will stop your war with Maya? Pero ¿cómo vas a poner fin a tu guerra con Maya? Maya has declared war with you, or you have declared war with Maya. Tú has declarado, Maya te ha declarado la guerra a ti, o tú has declarado la guerra a Maya. Devidhisya gunamayi mama maya durasya. Daivihyesa gunamayi mama maya duratyaya. The Maya, the material nature is enforcing. Maya, la naturaleza material, nos fuerza. Why you are closing this door? ¿Por qué cierras esa puerta? Oh, because it is very cold outside. Oh, porque fuera hace mucho frío. And who is forcing? ¿Quién te fuerza? Immediately there will be cold, immediately there will be fog, immediately there will be excessive heat. Inmediatamente vendrá el frío, habrá niebla o demasiado calor. Immediately there may be earthquake. Enseguida puede venir un terremoto. How you can stop it? ¿Cómo vas a ponerle fin a todo eso? So, they simply think, just like innocent child. Ellos simplemente piensan, es como los niños pequeños, son inocentes. They are concerned with the immediate problem. Lo que les importa es el problema inmediato. But a sane man is concerned with the ultimate problem. Pero una persona cuerda, una persona adulta, se preocupa por el problema final. So our ultimate problem is not this war. Y en última instancia, nuestro problema no es esta guerra. The ultimate problem is repetition of birth and death. Nuestro problema, en última instancia, es el ciclo de nacimientos y muertes. That is ultimate problem. Ese es nuestro problema, en última instancia. How to stop this? ¿Cómo ponerle fin? That is the problem. Ese es el problema. So Krishna says that this is useless lamentation. Por eso Krishna dice que todo eso son lamentaciones inútiles. That you do not wish to fight. El que tú no desees luchar. It is a concluded fact that even your grandfather or relatives die, they will continue as so. Es un hecho conclusivo que tu abuelo o tus familiares, aunque mueran en la guerra, seguirán su existencia como almas. You have to execute your duty. Tú tienes que cumplir con tu deber. You cannot deviate from your duty. No puedes apartarte de tu deber. ¿Sigue? All Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planet. Verso 32. Oh Partha, felices los kshatriyas a quienes se les presentan sin buscarlas esas oportunidades de luchar, que les abren las puertas de los planetas celestiales. 33. Now, why the Kshatriyas? 33. Entonces, ¿por qué los kshatriyas?
It is said in the Shastra, if a Kshatriya dies in the fight, Los Shastras dicen que si un kshatriya muere en el campo de batalla, then he is promoted to the heavenly kingdom. Se eleva al reino celestial That was because he is fighting for the right cause. para nacer allí, porque ha luchado por la causa justa. So he is promoted. Por eso se eleva. As in this world also, if you fight for some right cause, you are rewarded. Lo mismo ocurre también en este mundo. Si tú luchas por la causa justa, recibes una recompensa. Even after your death, your memory is commemorated. Incluso después de que mueras, se elevan monumentos en tu memoria. Just like in your country, so many brave soldiers, leaders, they have died. Es como en vuestro país han muerto tantos soldados y tantos líderes muy valientes. But you have honored them by keeping their statues because they fought and died for right cause. Pero vosotros les honráis, les rendís honores teniendo sus estatuas, porque lucharon y murieron por la causa justa. Whatever we think, right or wrong. En todo lo que pensemos, correcto o incorrecto. So, the Kshatriyas, this is the Vedic injunction, Los kshatriyas, y este es el mandamiento védico, who dies for the right cause, aquellos que mueren, el kshatriya que muere por la causa justa, he is promoted to the heavenly planet. se eleva a los planetas celestiales. Now Krishna says, now it is a great opportunity for you. Y Krishna dice, eso es una gran oportunidad para ti. Suppose either you or your grandfather, the opposite party, Supongamos que tú o tu abuelo, que está en el bando contrario, die in this fight. que uno de los dos muere en esta batalla. So your promotion to heavenly planet is sure. Tienes asegurada la elevación a los planetas celestiales. And if you gain, then you get the kingdom. Y si vences tú, si ganas, conquistas el reino. Both ways, it is profitable for you. De las dos maneras sales beneficiado. One. Continúa. If, however, you do not fight this religious war, then you will certainly incur sins for neglecting your duty, and thus lose your reputation as a fighter. En cambio, si no luchas en esta guerra religiosa, ciertamente incurrirás en pecado por descuidar tus deberes y perderás así tu reputación como guerrero. On the other hand, if you don't fight, then you are known as a great warrior, a great soldier. Por otra parte, si no luchas, a ti se te conoce como un gran guerrero, un gran soldado. If you go away, people will say against your reputation. Si te vas, si te marchas, la gente hablará en tu contra, perderás tu buena fama. Oh, Arjuna has become a coward. Arjuna se ha vuelto un cobarde, He has fled away from the fight. ha huido del campo de batalla. So it is better to die than to have bad reputation. Mejor morir que tener mala reputación. That is another argument. Ese es otro argumento. People will always speak of your infamy, and for one who has been dishonored, for one who has been honored, dishonor is worse than death. La gente siempre hablará de tu infamia, y para quien ha conocido el honor, la deshonra es peor que la muerte. Now, you are so much honored as Arjuna, the great fighter, Dhananjaya. Ahora tú recibes tantos honores como Arjuna, el gran luchador, Dhananjaya. And if you leave, you go away from this fighting and leave, and people will say, oh, Arjuna has become coward. He did not fight.
Y si tú, por conservar tu vida, te marchas del campo de batalla y te vas, la gente dirá, oh, Arjun en realidad era un cobarde, no luchó. Then what is the use of your living in such a way? ¿De qué te sirve entonces vivir de esa manera? Better die. Mejor morir. Fight and die. Lucha y muere. That is good for you. Eso es bueno para ti. Yes. Sí. The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you a coward. Los grandes generales que han tenido en gran estima tu nombre y tu fama pensarán que has dejado el campo de batalla solo por miedo y así te considerarán un cobarde. 36. Your enemies will Tus enemigos, Kshatriya, it is the custom of the Kshatriya that if they are wounded on the backside, he is considered a coward. o kshatriyas. Es costumbre entre los kshatriyas que si reciben heridas en la espalda se les considera cobardes. But if he is wounded on the chest, he is accepted as real Kshatriya. Pero si las heridas son en el pecho, se les considera verdaderos kshatriyas. That means he has fought face to face. Eso significa que ha luchado frente a frente. That is the injunction of military art in Vedic injunction. Ese es el mandamiento en cuanto a las artes militares en las escrituras védicas. Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. Tus enemigos hablarán de ti con palabras crueles y ridiculizarán tu capacidad, tu habilidad. What could be more painful for you? ¿Hay algo que pudiera serte más doloroso que esto? 37. O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Oh hijo de Kunti, o bien mueres en el campo de batalla y alcanzas los planetas celestiales, o vences y disfrutas del reino celestial. Therefore, get up and fight with determination. Así pues, levántate y lucha con determinación. 38. Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain. Lucha por luchar, sin plantearte, sin hacer consideraciones de felicidad o de sufrimiento, de pérdida o de ganancia. Now this is duty. Eso es el deber. One has to execute duty without any consideration of loss and gain. Hay que cumplir con el propio deber sin hacer consideraciones de pérdida o de ganancia. That is duty, observing duty. Eso es el deber, cumplir con el propio deber. Just see. Ya veis, You are Kshatriya, there is necessity of this fighting. eres un kshatriya y esta lucha es necesaria. So you should not consider whether you are gaining or losing. Así que no tienes que plantearte si estás ganando, si vas a ganar o si vas a perder. It is your duty to fight. Tu deber es luchar. Go on. Continúa. And by so doing, you shall never incur sin. Y al hacerlo así, nunca cometerás pecado. Yes. If you execute your duty nicely, there is no question of sin. Sí, si cumples con tu deber como debes, no hay posibilidad de pecar. To execute duty is piety. Cumplir con el deber es un acto piadoso. Sí. Purport. Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting, because Krishna desires the battle. There is no consideration of happiness or distress, profit or gain. This is Significado. El Señor Krishna dice ahora directamente que Arjuna debe luchar, porque Krishna desea la batalla. No se hacen consideraciones de felicidad o de sufrimiento,
ganancias o de pérdidas. Krishna consciousness. Eso es conciencia de Krishna. Krishna says, actually this happened. Krishna dice, y eso ocurrió realmente. This is the Krishna consciousness. Eso es la conciencia de Krishna. One should not think of personal loss or gain. No debemos pensar en nuestras propias pérdidas o ganancias. Krishna desires it, so I have to do it. Krishna lo desea, así que yo tengo que hacerlo. Eso es todo. There is no personal consciousness. No se plantean consideraciones personales. That is real Krishna consciousness. Esa es la verdadera conciencia de Krishna. Krishna, you are asking me to do this. I do not like to do this. You give me some other one. Krishna, tú me pides que haga esto. A mí esto no me gusta hacerlo, así que por favor dame otro trabajo. That is not Krishna consciousness. Eso no es conciencia de Krishna. There is no, yes or no. No es cuestión de decir sí o no. As Krishna says. Tal y como dice Krishna. What Krishna says? ¿Y qué dice Krishna? Krishna says, the essence of Bhagavad Gita, that a person who preaches this sublime message of Bhagavad Gita, he is my dearmost friend in the human society. ¿Qué dice Krishna? Krishna dice la esencia de la Bhagavad Gita. La persona que predica este sublime mensaje de la Bhagavad Gita es mi amigo muy querido en la sociedad humana. This is the open order of Krishna. Esa es la orden clarísima de Krishna. Lord Chaitanya says, el Señor Chaitanya dice, Amar Agnay Guru Haiya Karo Sadbodhi, Jare Dakho Tare Kaho Krishna Bodhi. Take my order, and you become a spiritual master. Sigue mi orden y vuélvete maestro espiritual. How? ¿Cómo? Simply speak Krishna consciousness. That's Simplemente habla conciencia de Krishna, nada más. Simply speak on Krishna's message, Krishna Katha. Simplemente habla conforme al mensaje de Krishna, Krishna Katha. There are two kinds of Krishna Katha. Hay dos tipos de Krishna Katha. One is the Bhagavad Gita and the other is Srimad Bhagavatam. Uno es la Bhagavad Gita y el otro es el Srimad Bhagavatam. So, this is a propagation of Krishna consciousness. Y eso es la propagación de la conciencia de Krishna. We have to abide by the superior orders without consideration of our personal gain or loss. Tenemos que seguir las órdenes superiores sin plantearnos nuestras ganancias o pérdidas personales. This is Krishna consciousness. Eso es conciencia de Krishna. There is no question of personal gain or loss. No se hacen consideraciones de ganancias o de pérdidas personales. Sigue leyendo. Victory or defeat in the activity of Krishna consciousness. That everything should be performed for the sake of Krishna is transcendental consciousness. So there is no reaction from material activities. La victoria o de derrota en las actividades conscientes de Krishna. Que todo debe hacerse por Krishna es conciencia trascendental, de modo que no hay reacción por las actividades materiales. And if you do that, then there is no reaction. Sí, si haces eso, no hay reacción. Yajñāsa karmanatru lūkāṅga. And if you do on your account, there is reaction. Yagyartat karmanonyatra lokoyam. Pero si haces las cosas por tu propia cuenta, entonces tendrás una reacción. Either you do good work or bad work, there will be reaction. Habrá reacción, tanto si haces una buena obra como una mala obra. If you do good work, you'll get good result. Si haces una buena obra, obtendrás un buen resultado. And if you do bad work, you'll get bad result.
Y si haces una mala obra, tendrás un mal resultado. That's all. Eso es correcto, es así. But within this material world, Pero dentro del mundo material, suppose if you do pious activity, supongamos que tú haces actividades piadosas. so what is the result of pious activity? ¿Cuál es el resultado de las actividades piadosas? Shastra, the effect of pious activity is that you can get birth in a very respectable aristocratic family. Según los Shastras, el efecto de las actividades piadosas es que puedes nacer en una familia muy respetable, una familia aristocrática. You can get a very nice, wealthy position. Puedes alcanzar una posición de riqueza, una posición muy cómoda. You can become very beautiful, Puedes llegar a ser muy hermoso, and you can become very learned. o puedes ser una persona muy culta. These are the 4 principles of pious activity. Esos son los 4 principios de las actividades piadosas, According to Shastra. conforme al Shastra. And if you do just the opposite, you take your birth in abominable family, Mientras que si haces lo contrario, vas a nacer en una familia abominable or in lower degraded animal species of life, o vas a nacer en especies de vida inferiores, animales degradadas, no education, sin recibir educación, no beauty, sin gozar de belleza, no knowledge. sin recibir conocimiento. There are so many things. Hay muchas cosas. So if you have to believe Shastra, these are the effects of bad and good works. De modo que si tienes que creer en los Shastras, esos son los efectos de las buenas y las malas obras. Now, for a person who is in Krishna consciousness, he is not concerned with aristocratic family or abominable family. La persona consciente de Krishna no le importa nacer en una familia aristocrática o en una familia abominable. He wants to stop birth. Lo que quiere es poner fin al ciclo del nacimiento. So suppose one gets birth in aristocratic family or very nice family. Supongamos que nacemos en una familia muy aristocrática, en una familia muy buena. What is the gain there? ¿Qué ganamos con ello? You have to live 10 months within the womb of your mother. Vas a tener que vivir 10 meses en el vientre de tu madre, In suffocated condition. medio asfixiado. Either you take your birth in aristocratic family or in abominable family. Tanto si naces en una familia aristocrática como si naces en una familia abominable. Either in human mother's womb or animal mother's womb. Tanto si naces en el vientre de una madre humana o en el vientre de una madre animal. That does not make any difference. No supone la menor diferencia. Either you take your birth in aristocratic family or in abominable family, either in human mother's womb or animal mother's womb, that does not make any difference. El que tú nazcas en una familia muy aristocrática o que nazcas en una familia lo más abominable, que nazcas en una posición superior o una posición inferior, eso no supone ninguna diferencia. So, Krishna conscious person is neither interested in pious activities or impious activities. De modo que la persona consciente de Krishna no tiene interés ni en las actividades piadosas ni en las actividades impías. But one who is in Krishna consciousness, all activities are pious, transcendental. Sino que para aquel que es consciente de Krishna, todas sus actividades son piadosas, son trascendentales, Automatically. de forma natural, inmediatamente. He hasn't got to
try separately, no tiene que hacer ningún esfuerzo en particular. Jasyasti bhakti bhagavata kinchana, Yasyasti bhaktir bhagavatya kinchana. anyone. Todo el mundo. Take for example, non-violence. Pongamos por ejemplo la no violencia. Non-violence is good quality. La no violencia es una buena cualidad. Now here you see Krishna and Arjuna. Arjuna is a devotee of Krishna. Ahora tenéis aquí a Krishna y a Arjuna. Arjuna es un devoto de Krishna. Automatically he is trying to be non-violent. Él trata de ser no violento de forma inmediata, natural. Why should I fight? ¿Por qué voy a luchar yo? This is Krishna consciousness. Eso es conciencia de Krishna. Because he is devotee of Krishna consciousness. Debido a que es un devoto de Krishna, Non-violence is already his quality. él ya posee la cualidad de la no violencia. People are starting vegetarian society to become vegetarian, very uplifted society. La gente está fundando la sociedad vegetariana para propagar el vegetarianismo, una sociedad muy elevada. But the persons who are in Krishna consciousness, they are already vegetarian. Una sociedad con muy altos fines, pero las personas conscientes de Krishna ya son vegetarianas. That means the people in the ordinary status, they are trying to acquire some good qualities. Eso significa que la gente en un nivel corriente trata de adquirir buenas cualidades. But in Krishna conscious person, you will find all the good qualities automatic. Pero en la persona consciente de Krishna encontrarás inmediatamente, de forma natural, todas las buenas cualidades. That is the difference. Esa es la diferencia. The Krishna consciousness, the Krishna conscious person is not interested that this is good work or this is bad work. De modo que la persona consciente de Krishna no tiene interés en plantearse que este es un trabajo, una obra buena o una mala obra. He is interested with Krishna A él lo que le importa es Krishna, because his activities in Krishna consciousness is all transcendental. debido a que sus actividades en el plano consciente de Krishna son todas trascendentales. Better than good. Son mejores que si fueran buenas. Suddha Sattva, Son Shuddha-sattva. pure goodness. Es bondad pura. In the material world, the goodness, the quality of goodness is sometimes tinged with passion and ignorance. En el mundo material, la bondad, la cualidad de la bondad, a veces está teñida de pasión y de ignorancia. But in pure goodness, which is Krishna consciousness, there is no tinge of passion or ignorance. Pero en el plano de la bondad pura, en el plano de la conciencia de Krishna, no hay ni rastro de pasión o de ignorancia. And automatically everything goes. Todo es bueno de forma natural, inmediatamente. Yes. Sí. He wants to act for his sense gratification, either in goodness or in passion, is liable to the reaction, Yeah. good or bad. Aquel que actúa por complacer sus propios sentidos, tanto en bondad como en el plano de la pasión, está sujeto a una reacción, buena o mala. That is explained, yes. Sí, eso lo hemos explicado, sí. Anyone who has completely surrendered himself to the activities of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone. Aquel que se ha entregado por completo a las actividades conscientes de Krishna ya no tiene ninguna obligación con nadie. Nor is he indebted to anyone, as No tiene tampoco deudas con we are nadie, in the ordinary course of activity. como ocurre en el plano en el curso cotidiano de las actividades. It says, quote, anyone who has completely surrendered unto Krishna, Mukunda, giving up all other duties, is no longer a debtor.
El verso dice, aquel que se ha entregado completamente a Krishna, a Mukunda, abandonando todos los demás deberes, ya no posee deudas con nadie, nor is he obliged to anyone, ni tiene obligaciones not con the nadie. demigods, nor the sages, nor the people in general. No tiene obligaciones ni con los semidioses, ni con los sabios, ni con la gente Nor corriente, kinsmen, nor humanity, nor forefathers. ni con sus familiares, ni con la humanidad, ni con los antepasados. That is the indirect hint given by Krishna to Arjuna in this verse. Y ese es el indicio, la indicación indirecta que Krishna hace a Arjuna en este verso. And the matter will be more clearly explained in the following verses. Y se explicará más claramente en los siguientes versos. That's all. Eso es todo. So, there is a verse in the Srimad Bhagavatam, Hay un verso en el Srimad Bhagavatam, Devarsi Bhutaptaninang Pitrinang, Devarsi Bhutaptaninang Pitrinang, Nayang Arini Na Kinkara Rajan, Sarvatmanaja Saranang Sarannam Gato Mukundam Parihattukattum. The meaning of this verse is that anyone who is born in the human society, este verso significa que todo el que ha nacido en la sociedad humana, civilized society, en una sociedad civilizada, he is indebted immediately. de forma natural ha contraído ciertas deudas. Just a child is born in a family. Es como un niño que nace en una familia. So according to Vedic injunctions, he immediately becomes indebted to so many items. Conforme a los mandamientos védicos, inmediatamente contrae muchas deudas. What is that? ¿En qué consisten? He becomes indebted immediately to the different demigods. De forma inmediata ha contraído deudas con los diversos semidioses, Sun, Moon, Indra, Chandra, so many. con el sol, con la luna, con Indra, con Chandra, con tantos. Because we are receiving light from the sun, from the moon, so you are indebted. Nosotros recibimos luz del sol y de la luna y por eso estamos en deuda. People do not care for it because they have no knowledge. A la gente esto no le importa porque carecen de conocimiento. Therefore, in the Vedas, the sacrifice is recommended Por eso los Vedas aconsejan el sacrificio, to perform respective duties to become discharged from the indebtedness. llevar a cabo, cumplir con los propios deberes para liberarnos de esas deudas. So you are indebted to the demigod, indebted to the sages. Tenemos una deuda con los semidioses y una deuda con los sabios, Just like Vasudev. como Vyasadeva. Vasudev, he has given us so many Vedic literature. Vyasadeva nos ha dado muchas escrituras védicas So we are taking advantage. y nosotros nos beneficiamos de ello. So Deva, Rishi, Bhuta, ordinary living entities, even cats and dogs, De modo que los Deva, los Rishi, los Bhuta, las entidades vivientes comunes y corrientes, hasta los perros y los gatos. but we, instead of being indebted, we do something else. Pero nosotros, en lugar de sentirnos endeudados, hacemos otras cosas. Just like you are drinking milk, Bebemos, por ejemplo, bebemos leche. so you are indebted to the cow. Contraemos así una deuda con las vacas. So instead of repaying the indebtedness, we are killing them. Pero en lugar de recompensarlas, de pagarles, de saldar nuestra deuda con ellas, las matamos. So in this way, we are complicated in so many ways. De ese modo nos complicamos de muchas maneras. Devarsi bhutapaninang pitrinang. Devarshi bhutapta mrinam pitrinam. Pitrinang means in the family in which you are born.
Pitrinam significa en la familia en que has nacido. You are indebted because you are inheriting property. Has contraído una deuda porque heredas una propiedad. You are inheriting the mother's affection, father's affection. Heredas el cariño del padre y de la madre. So are you indebted. Tienes una deuda. People should consider. La gente debe considerar estas cosas. That is civilization. Eso es civilización. So, but anyone who has taken shelter of Mukunda, Pero todo el que se ha refugiado en Mukunda, Mukunda is Krishna, Mukunda es Krishna. he has no more any indebtedness. Esa persona se ha liberado de toda deuda. He becomes free. Está libre. All indebtedness, charge is taken by Krishna. Krishna se encarga de saldar todas esas deudas. And he will square up the account. Y de redondear todo. There is no doubt about it. No hay la menor duda al respecto. He says that, Ankang sarvapapibham moksha. Así lo dice, aham tuam sarva papebhyo mokshayishyami. Yes. All right. Sí, muy bien. So any question? Así, ¿hay alguna pregunta entonces? Yes. Sí. I understand that it's an offense to wear red or blue in the Krishna temple. Why is it true? Tengo entendido que es una ofensa vestirse de rojo o de azul en el templo de Krishna. ¿Por qué? What is that? ¿Cómo es? She says it's an offense even to wear red or blue in the temple. Dice que es una ofensa venir vestido de rojo o de azul al templo. Blue? ¿Azul? Red or blue. ¿De rojo o de azul? ¿Quieres saber por qué? I don't follow. No lo entiendo, no sigo. Why is it an offense to wear red or blue clothing in the Krishna temple? That's what she's saying. Que por qué es una ofensa vestirse de rojo o de blue, de rojo o de azul en el templo de Krishna. Eso es lo que piensa ella. Oh. Because it is red and blue. Porque es rojo y azul. Is that all right? ¿Te parece bien? Porque el templo es rojo y azul. You see, you have to accept the Vedic injunction as it is. Mira, tienes que aceptar el mandamiento védico tal como es. There is some meaning which may not be explained immediately. Tiene algún sentido que tal vez no se puede explicar inmediatamente. But because it is so enjoined, we have to accept it. Pero como se ordena de esa manera, tenemos que aceptarlo. Just like the corn cell. Es como la caracola. The corn cell is the bone of an animal. La caracola es el hueso de un animal. Now, in the Vedas it is said that if you touch the bone of an animal or human being, you have to take bath immediately to purify yourself. Los Vedas dicen que si tú tocas el hueso de un animal o de un ser humano, tienes que bañarte inmediatamente para purificarte. Now this corn cell is also bone of an animal. La caracola es también el hueso de un animal, And it is kept in the deity's room. pero se guarda en la sala, en la habitación de la deidad. Now if you say, oh, the bone of an animal is impure, how it is that? It is kept in the deity's room. Y si tú me dices, los huesos de los animales son impuros, ¿cómo es que están en la habitación de la deidad? So, actually it is being done. De hecho, se hace así. Why it is being done? ¿Por qué?
because it is injunction of the Vedas. Porque es un mandamiento de los Vedas. Similarly, all such injunctions we have to accept, but there is meaning. Del mismo modo, tenemos que aceptar todos esos mandamientos, sabiendo que tienen algún sentido, hay algún significado tras ello. There is meaning, and that may not be understood immediately. Tienen un significado, un sentido que tal vez no sepamos entender inmediatamente. That doesn't matter. Pero eso no importa. So, if instead of red garment, if you take this saffron, what is harm to you? Así que si en lugar de venir con vestida de rojo, te pones algo de color azafrán, ¿cuál es el problema entonces? So you should accept the injunction. Debes aceptar el mandamiento. I'm yet not so clear to understand why it is so important to Arjuna, or that Krishna should say to Arjuna that it is so important the reputation. Yo no consigo entender claramente por qué es tan importante para Arjuna que Krishna le esté diciendo a Arjuna que la reputación, la buena reputación, la buena fama sea tan importante. Porque Arjuna en su corazón él sabe que está siendo bueno, que está siendo bondadoso. O que se encuentra confuso debido a su bondad. ¿Supone alguna diferencia la opinión que otro kshatriya tuviese de él? Arjuna was reputed as a great warrior. Arjuna tenía fama de gran guerrero. So, he should become, remain a great warrior. Y tenía que seguir siendo un gran guerrero. A warrior's business is not to stop fighting on the plea of becoming kind. No es la actividad o la mentalidad del guerrero dejar de luchar con la excusa de ser bueno. If you have gone to the war field and if you practice non-violence there, it is useless. Si tú has ido al campo de batalla y una vez allí te dedicas a practicar la no violencia, eso es inútil. Why should you go? ¿Por qué vas a ir? There is a Bengali proverb that naste bose ghuntatam. Hay un proverbio bengalí, dice naste bose ghuntanam. That in India, the girls, they cover their head. En la India, las muchachas se cubren la cabeza. That is the system of married girls, shyness. Ese es el sistema con el cual las muchachas casadas muestran su timidez, su recato. So, it is said that one girl is on the stage for dancing. Pero si una muchacha se ha subido a un escenario para bailar, now, while she is to dance, she is covering the head. Y mientras se dispone a bailar, se tapa la cabeza. What is the use of covering the head? ¿De qué sirve en ese caso taparse la cabeza? You have come to dance, you dance. Si has venido a bailar, baila. Similarly, in the war field, you have gone there to fight. Del mismo modo, al campo de batalla vas a luchar. What is the question of becoming non-violent? ¿Qué sentido tiene mostrarse no violento allí? So things should be done according to the time and atmosphere. Las cosas hay que hacerlas conforme al momento y a la atmósfera. In the war field, there is no question of non-violence. En un campo de batalla no se puede plantear la no violencia. That is, the war is arranged for committing violence. La guerra está
la guerra se hace para ser violentos. Where is the question of preaching there non-violence? La guerra es para ejercer violencia. ¿Qué sentido tiene predicar allí la no violencia? No sé cómo decirlo exactamente. Me parece que no he entendido del todo bien la explicación. Pero parece que, aunque el campo de batalla estaba hecho para la guerra, parece que era un poner a prueba sus principios y para él renunciar a su lugar en la sociedad kshatriya. Aquí es donde me confunde la Gita. It seems like this is a very noble thing for him to renounce his place in the caste. Parecería como que es algo muy noble para él el renunciar a su posición en su casta. No lo tengo claro. No lo tengo claro. Renounce what? ¿Renunciar a qué? To renounce his place as a warrior and to go out and worship the enemy or renunciar a su posición como guerrero y marcharse al bosque para ser un mendigo o lo que quisiera ser. Who said? ¿Quién ha dicho eso? Arjuna. So that is his cowardice. Esa fue su cobardía. That is being condemned by Krishna. Eso es lo que Krishna condena. That it is not your business to give up fighting and go away from the war field. Le está diciendo que no es, lo que tú tienes que hacer no es abandonar la lucha y marcharte del campo de batalla. And go to the forest for meditation. Marcharte a meditar al bosque. It is not your business. No es eso lo que tienes que hacer. ¿En qué se diferencia esa guerra de las demás guerras? It is sometimes knife is pierced in your body by a surgeon. A veces un cirujano te clava un cuchillo en el cuerpo. And in another occasion, another man pierces a knife to stab you. Mientras que en otra circunstancia otro hombre, otra persona te clava un cuchillo para hacerte daño. Do you think both knife piercing is the same? ¿Consideras que las dos formas de utilizar el cuchillo son iguales? No. Similarly. Lo mismo. Pero si un hombre te ataca, carga contra ti en un caballo, con una lanza o en una guerra, eso... Now, first of all, try to understand this. No, primero trata de entender esto. That piercing the knife in the body is not always bad. Que clavar un cuchillo en el cuerpo no siempre es malo. Similarly, war or fighting is not always bad. Del mismo modo, la guerra, los combates no siempre son malos. Provided it is done for right cause. Siempre que se hagan por la causa justa. That should be understood. Esto hay que entenderlo. So when the director is Krishna, the Supreme Personality of Godhead himself is directing. Y cuando quien dirige es Krishna, la Suprema Personalidad de Dios mismo es quien dirige.
So there is no cause of stopping. No tiene sentido detenerlo. He has his plan, he knows. Él tiene su plan, él sabe. We cannot judge. No podemos juzgar. So he is the supreme. Él es el supremo. So that war is necessary because Y esa guerra es necesaria it is desired by the supreme law. porque la ha deseado el Señor Supremo. To maintain the laws of the world, as Para mantener las leyes del to mundo, maintain the laws and order of a state, como para mantener la ley y el orden en un país, there is violence department, the police department, the military department. hay un departamento violento, el departamento de policía, el ejército. Why? ¿Por qué? The government can stop it. El gobierno puede pararlo. This is unnecessary expenditure. Oh, esto es un gasto innecesario. No, No, there is necessity eso es necesario, es una necesidad for maintenance of the state. para mantener el Estado. Similarly, war is sometimes necessary for maintenance of the order of the world. Del mismo modo, a veces la guerra es necesaria para mantener el orden en el mundo. But people have misused, that is a different thing. But Pero la gente no la usa correctamente, eso es otra cosa. here, in this battlefield of Kurukshetra, there is no question of misuse. Pero aquí, en el campo de batalla de Kurukshetra, no se plantea un uso incorrecto, Because it is under the direction of the Supreme Personality of God. debido a que tiene lugar bajo la dirección de la Suprema Personalidad de Dios. There is no such question of misusing. Así pues, no se plantea un uso incorrecto. War is necessary, but that does not mean it should be misused. La guerra es necesaria, pero eso no significa que haya que utilizarla incorrectamente. There are so many instances, Hay muchos ejemplos. just like sex life is necessary for generating, for progeny. La vida sexual, por ejemplo, es necesaria para engendrar, para concebir hijos. But that is being misused for self-gratification. Pero se usa incorrectamente para complacer los sentidos. That is another. Eso es otra cosa. In Bhagavad Gita, it is said the sex life in religious principle La Bhagavad Gita habla de la vida sexual como principio religioso. The religious principle means, according to Vedic injunction, putra te kriyate bharya, putra pinna prayojanam. Principio religioso significa, conforme a los mandamientos védicos, putra te kriyate bharya, putra pinda prayojanam. There is necessity of a bona fide son in the family. La familia necesita un hijo auténtico. And to beget a bona fide son, there is necessity of accepting wives. Y para engendrar un verdadero hijo es necesario tener una esposa. So, acceptance of such wife and sex life in that connection is not abominable. De modo que aceptar la vida sexual y aceptar una esposa en relación con eso no es abominable. But to keep some friend and enjoy sex life for sense gratification, that is abominable. Lo que sí es abominable es el tener alguna amante para disfrutar de la vida sexual por complacer los sentidos. But the function is the same. La función es la misma. Somebody may say, why, this is also sex life, that is also sex life. Alguien podría decir, pero tanto eso como aquello, todo es vida sexual.
But there is much difference. Pero hay una gran diferencia. Similarly, apparently a thing may appear to be the same, but it has got great significance. De forma similar y aparentemente una cosa puede parecer, dos cosas pueden parecer ser iguales, pero hay una gran, esto es algo muy significativo. That is to be judged by higher authority. Tienen que decidirlo autoridades superiores. Oh. That higher authority, supreme authority is there, Krishna himself. Y esa autoridad superior, la autoridad suprema, es Krishna mismo. There are six things, anger, lust, pride, envy. What are the other two? Hay 6 cosas como la ira, la lujuria, el orgullo falso, la envidia. ¿Cuáles son las otras 2? Illusion and enviousness. La ilusión y la envidia. Kam, krodh, lust. Lust, anger, lust is also. Kama, krodha, la lujuria, la ira. Sí, la lujuria es una de ellas. Kam, krodh, lobh, moha, matsarya, moda. Kama, krodha, lobha, moha, matsarya y mada. Moda means illusion. Mada significa ilusión. Matsarya. Y matsarya. First thing is kam, Lo primero es kama, lust. la lujuria. Second, krodh, anger. La segunda es krodha, la ira. Third, greediness. La tercera es la codicia. Kam, krodh, lobh, moha, illusion. Kama, krodha, lobha, moha, la ilusión. Moda, madness. Y mada, la locura. Kam, krodh, lobh, moha, moda, matsarya, enviousness. Kama, krodha, lobha, moha, mada y matsarya, la envidia. These are 6. Esas 6. So, anything more? ¿Algo más? What is madness? ¿Qué se entiende por locura? What is meant by madness? ¿Qué se entiende por locura? That's why don't you see all these people of the world, they're mad. ¿No ves como todo el mundo está loco? What they're doing? ¿A qué se dedican? The whole day the cars going this side, that side. El día entero los coches yendo por este lado, por el otro. What is the aim of life? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad de la vida? They're mad. Están locos. Simply wasting petroleum, that's all. Lo único que hacen es gastar petróleo, nada más. What they're doing? ¿Qué hacen? Suppose a cat and dog goes this side and that side, go, 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 and he goes some motor car. What? Imagínate un gato o un perro que va de aquí para allá ladrando, wow, 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 y que se va, y el mismo gato, el mismo perro subido en un coche, un automóvil. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? There is no difference. No hay diferencia, Because the aim of the life is the same. porque el objetivo de la vida es el mismo para ambos. Therefore they are mad. Por eso están locos. That is explained. Así se explica. Nunam pramatta kurute vikarma
Jadindriya pritaya aprinoti. Nunam pramata kurute vikarma yadindriya pritaya aprinoti. Nunam pramatta means mad. Nunam pramata significa loco. Prakrishta rupena matta. Prakrishta rupena mata. Sufficiently mad. Bastante loco. And why? ¿Y por qué? Kurute vikarma. Kurute vikarma. They're acting which they should not act. Están haciendo lo que no deberían hacer. They're acting in a way in which they should not have done. Están actuando de un modo en que no deberían actuar. So what is the aim of their acting? ¿Y cuál es la finalidad de su modo de hacer? Indriya pritaya, simply for sense gratification. Indriya pritaya, simplemente complacer los sentidos, nada más. So, Rishabdev says, na sadhu manne. Rishabdev dice, na sadhu manye. This is not good. Eso no es bueno. Na sadhu manne. Jato atmanoyam asannapi klesade asadeha. Na sadhu manye yata atmanoyam asan api kleshada asadeha. These madmen do not know that this is the cause of getting this miserable material body. Esos locos no saben que esa es la causa de que hayan recibido ese cuerpo material miserable. The suffering of humanity is due to this material body. Los sufrimientos de la humanidad se deben al cuerpo material. And the cause is vikarma. Y la causa es vikarma. Acting for sense gratification. Actuar por complacer los sentidos. So this life is meant for acting for liberation. Esta vida tiene por finalidad el actuar para alcanzar la liberación. But they are acting for sense gratification. Pero ellos actúan por complacer los sentidos. Therefore they are mad. Por eso están locos. They do not know the aim of life. No conocen el objetivo de la vida. Life after life they are working. Trabajan sin parar vida tras vida. The cat's life, the dog's life, the horse's life, the man's life, or even demigod's life. Vidas de gato, vidas de perro, de caballos, de hombres e incluso de semidioses. Simply for sense gratification. Simplemente para complacer los sentidos. And so long he will continue these activities of sense gratification, he will have to accept some sort of material body. Y mientras continúe absorto en esas actividades de complacencia sensorial, tendrá que recibir algún tipo de cuerpo material. In the 8,400,000 of species, en los 8.400.000 tipos de especies, either as demigod or as dog. Naciendo como semidioses o como perros. So this is going on. Así ocurre. The Chaitanya Mahaprabhu says, Ei rupe brahmanda bhamite kono bhagavan ji. De modo que Chaitanya Mahaprabhu dice, Ei rupe brahmanda brahmite kona bhagavan jiv. They are encircling or circumambulating in this cycle of birth and death. Forman un círculo, están dando vueltas en el ciclo de nacimientos y muertes. Out of many, many millions of such persons, if one is fortunate, y de entre muchísimos millones de personas en esa categoría, una que tal vez sea afortunada, he comes in contact with Krishna's representative, puede entrar en contacto con el representante de Krishna, and by which he becomes Krishna conscious, gracias al cual se vuelve consciente de Krishna, and his life becomes sublime. Y su vida se vuelve sublime. So this is madness. Eso es locura. Simply for sense gratification. They have no other business.
Simplemente para complacer los sentidos. No hacen otra cosa. This is madness. Y eso es locura. What do you think? This is not madness? ¿Qué piensas? ¿No es una locura eso? Huh? Lo vemos cada día. Yes. And there is no difficulty to find out a madman. Sí, no hay dificultad ninguna en encontrar un loco. Any man you find out is a madman. Cualquier persona con la que te encuentres es un loco. And that is medical version also. Así lo dicen también los médicos. That is medical version. Los médicos, sí. In India there was a case. En India había un juicio. A man was murdered and the criminal lawyer pleaded that he was in madness. Se había cometido un asesinato y el abogado presentó el argumento de que el asesino había enloquecido. So the expert, the medical practitioner was invited and he was asked to examine whether this man is in madness. Invitaron entonces a un médico experto y le pidieron que comprobase si aquel hombre estaba loco. So he said that so far my experience goes, I have studied, every man is a madman, more or less. El médico dijo que en lo que mi experiencia abarca, en lo que yo he estudiado, todos los hombres están locos en mayor o menor medida. Every man in the material concept of life is a madman. Bajo la influencia del concepto corporal de la vida, todos más o menos estamos locos. Because he does not know his identification. Porque no sabemos cuál es nuestra verdadera identidad. Therefore he is a madman. Por eso estamos locos. Pisachi paile janamati channa. Pisachi paile janamati chanahai. Just as like a ghostly haunted man. Es como alguien que está poseído por fantasmas. His father is standing before him and he is calling the father by ill name. Tiene a su padre de pie ante él y él lo insulta de todas las maneras posibles. Because he is ghostly haunted. Porque está poseído por un fantasma. Similarly, a living entity who is entrapped by this material energy, illusion, is a madman. Del mismo modo, la entidad viviente atrapada por la energía material, por la ilusión, está loca. And the whole treatment is to get out of this disease of madness. Y el tratamiento consiste en liberarse de esa enfermedad, de la locura, misidentification, de la falsa identificación, misconception of life, del concepto falso de la vida. So it is not difficult to find out a madman. De modo que encontrar a un loco no es difícil. Any man is a madman. Todos están locos. Yes. Sí. Prabhupada, what is the position of Lord Shiva? Prabhupada, ¿cuál es la posición del señor Shiva? Lord Shiva is a demigod. El señor Shiva es un semidios. But he is higher than all other demigods. Pero está por encima de todos los demás semidioses. He is higher than Lord Brahma. Está por encima incluso del señor Brahma. But he is not the Supreme Lord. Pero no es el Señor Supremo él. Just like there are different gradations. Es como hay distintos niveles. That is not difficult to understand. No es difícil de entender. In society also,
there are different gradations. También en la sociedad hay distintos niveles. Similarly, the living entities, there are different gradations. Lo mismo ocurre con las entidades vivientes, hay diversos niveles. So, all the living entities, some of them are situated in higher planets, some of them are situated in lower planets, some of them are situated in high-grade life, low-grade life. Del mismo modo, es decir, que todas las entidades vivientes, algunas están situadas en los planetas superiores, otras están situadas en los planetas inferiores, otras están en niveles de vida superiores o niveles de vida inferiores. So, the demigods are also, they are living entities. También los semidioses son entidades vivientes. But they are enjoying better standard of life due to their acts of piety. Pero ellos disfrutan de un nivel de vida más elevado debido a los actos piadosos que han realizado. But Lord Shiva is not amongst the living entities. Pero el señor Shiva no se le considera una entidad viviente. He is above the living entities. Está por encima de las entidades vivientes. But he is counted as one of the demigods. Sí se le considera un semidios. But his position is better than Lord Brahma. Pero su posición es superior incluso a la del señor Brahma. Brahma is to be the highest living entity within the universe. Brahma es la entidad viviente más elevada del universo. And Lord Shiva's position is higher than Lord Brahma. Y la posición del señor Shiva es superior a la del señor Brahma. El señor Shiva tiene también una esposa, Yes, Parvati. Sí, Parvati. Yes. Sí. Sati. Sati. Everyone has got wife. Todos tienen su esposa. Yes, Shakti. Sí, Shakti. El señor Shiva es un devoto del señor Krishna. Yes, everyone is devotee. Sí, todos son devotos. Only the madmen, they are not devotees. Los únicos que no son devotos son los locos. Any sane man is devotee of. Toda persona cuerda es devota. Sanity means become devotee. Estar cuerdo significa tener buen juicio, significa ser un devoto. This is sanity. Eso es buen juicio. And one who is not devotee is insane. Y el que no es devoto no está bien de la cabeza. Insanity. No está cuerdo, en su sano juicio. So how you can expect the Lord devotee is not devotee? Lord Shiva is not devotee. ¿Cómo puedes esperar que el señor Shiva no sea un devoto? He is not insane. Él está en su sano juicio. We are the material, the ordinary living entities in the lower grades of life, they are all insane. Nosotros, las entidades vivientes comunes en los niveles de vida inferiores, hemos perdido todas el juicio. What is that? Yeah. ¿Cómo es? ¿Sí? Yeah. Sobre la relación del señor Shiva con Durga. ¿Tiene una relación con Durga? Durga is the material energy. Sí, Durga es la energía material. So Lord Shiva is directly connected with the material energy. De modo que el señor Shiva está en contacto directo con la energía material. Therefore he is less than Lord Vishnu. Por eso es inferior al señor Vishnu. Vishnu is not directly related with the material energy. Vishnu no tiene ninguna relación, ningún contacto directo con la energía material. The example is given in the Brahma Samhita. Se da en la Brahma Samhita, nos ofrece el ejemplo.
Just like milk, as soon as in touch with something sour, it becomes yogurt. Es como la leche, cuando se pone en contacto con una sustancia agria, se convierte en yogur. The yogurt is milk, but it is not milk also. El yogur es leche, pero al mismo tiempo no es leche. Your child requires milk, you cannot give yogurt. Tu hijo necesita leche, no le puedes dar yogur. Nobody can argue, yogurt is milk preparation, why not give? Nadie puede argumentar, decir que, pero el yogur es una preparación, se hace con leche, ¿por qué no dárselo? No, it will be not beneficial for him. No, no le va a hacer ningún bien. So similarly, if you want release from this material world, you have to take to Vishnu, no other demigod. Del mismo modo, si quieres liberarte del mundo material, tienes que seguir a Vishnu, no a otros semidioses.